El 14 de junio de 1982, hace hoy exactamente 22 años, las fuerzas militares británicas, comandadas por el general Jeremy Moore, lograban quebrar las últimas líneas defensivas de las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Ese día y el anterior habían sido los de mayor resistencia a las tropas británicas. La gesta iniciada el 2 de abril llegaba a su fin en un territorio insular indiscutiblemente nuestro y disputado en una lucha desigual. Las islas argentinas del Atlántico Sur habían sido el escenario de durísimas batallas, y en esa encarnizada lucha con la que se defendió metro a metro, muchos dejaron sus vidas y otros lograron sobrevivir. Unos y otros fueron y son el ejemplo y el testimonio irrefutable del valor y el coraje puestos al servicio de la patria. Este documental es un homenaje a los héroes de Malvinas. Conoceremos hoy la historia de algunos héroes de Malvinas, hombres comunes y soldados profesionales, argentinos que en los finales del siglo XX se convirtieron en un ejemplo de generosa entrega, heroísmo y solidaridad, indispensables hoy para entender desde dónde se construye la grandeza de un hombre. El 2 de abril, tras la recuperación de las Islas Malvinas, se produjo una sola muerte. Y fue la del capitán de corbeta de la Infantería de Marina, Pedro Edgardo Giacchino, integrante de los comandos anfibios argentinos. Yo considero que el capitán Giacchino es un verdadero héroe y que no es solamente el primer argentino que cayó en las Malvinas. Creo que su accionar tuvo todas las características de los héroes y de los próceres que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. La secreta decisión político-militar de recuperar las islas se había tomado. El objetivo militar era Puerto Stanley. En las primeras horas del 2 de abril, 90 comandos anfibios de Infantería de Marina desembarcaron del destructor Santísima Trinidad en Puerto Enriqueta. Desembarcan dos grupos de comandos en esos vehículos anfibios. Llegan a la costa y ahí se separan. Pedro va con sus hombres, 16 hombres, a tomar la casa del gobernador. La misión del capitán Giacchino era presionar sobre la residencia del gobernador Hunt y lograr su rendición. Giacchino lo que hizo fue presionar en forma directa, desde muy temprano, antes de que amaneciera, a la casa del gobernador y al gobernador, en tal forma que su voluntad de pelear y de defenderse se fue quebrando y en un momento dado decidió rendirse y dejar de combatir. No hubo respuesta a la intimidación de rendición y Giacchino ordenó abrir el fuego sobre la casa del gobernador. Él se adelanta, va con García Quiroga, que es el que piden la rendición. Exigen la rendición, la casa está toda a oscuras, piden la rendición y contestan con metralla. Pedro, con una granada activada en su mano, quiere entrar, quiere golpear la puerta y no puede, sale, y es entonces cuando le tiran. Giacchino iba a entregar su vida intentando cumplir su misión. Cae mortalmente herido y entonces no permite
que lo atiendan, no permiten ni que lo tomen prisionero, ni que se acerque nadie a atenderlo. Y Pedro queda desangrándose y con una granada activada en la mano, amenazando tirarla si se arriman a socorrerlo o a tomarlo prisionero, hasta no lograr la rendición. Giaquino se había convertido en el primer héroe de Malvinas. Eso muestra el otro aspecto de héroe que tiene Giaquino. Es un hombre que no se quiere dejar tomar prisionero, que está dispuesto a morir antes que caer prisionero. Y eso termina impactando en el espíritu de los británicos, que se dan cuenta que están frente a una determinación absoluta y que contra ellos no van a poder hacer nada. A manera de homenaje, Busser tiene grabada a fuego su despedida con Giaquino minutos antes de iniciar la misión. Nunca me voy a olvidar cómo nos miramos con Giaquino. Fue un largo apretón de manos sin palabras. Los ojos de él estaban un poco húmedos. Me miró y nos apretamos las manos, casi nos despedimos. El dolor humano estará siempre, pero el hecho de haber dado un nombre así a la patria, bueno, para nosotros ha sido realmente, y para su esposa y para sus hijos, un gran honor. Estas son apenas algunas de las historias de los hombres que se convirtieron en héroes. Y uno de esos casos es el de Teniente Primero Roberto Néstor Esteves. María Julia Esteves tiene intacto en su memoria el recuerdo de su hermano. Era un tipo muy alegre, muy simpático. Por ahí tenía sus berrinches, pero siempre se destacó por ser muy buen compañero, muy buen amigo. Fiel a su temperamento, Roberto escribía cartas divertidas y quería enterarse de todas las novedades familiares. Las cartas de él además son todas muy divertidas porque escribe como él hablaba, ¿viste? Pasando de un tema al otro. Su firme vocación llevó a Roberto Esteves a las Islas Malvinas. Él estaba orgulloso, él estaba seguro de lo que hacía y esa seguridad y ese orgullo él le transmitió a los soldados que estaban con él. El Teniente Primero Roberto Néstor Esteves había seleccionado los hombres que lo acompañarían. Todos los elegidos, 45 en total, tenían estudios secundarios y universitarios y debieron soportar durante 50 días un entrenamiento muy riguroso. El Teniente Esteves era una persona, bueno, primero que lo recuerdo con mucho respeto, era una persona con mucho carisma, con mucha energía espiritual, con una figura muy emblemática antes, durante y después de la guerra. El ataque inglés por agua fue letal. No había forma de defender las líneas en tierra. La lucha era desigual. La sección es devastada. Queda en pie el soldado Sergio Rodríguez. De golpe ve al Teniente Esteves herido con 2 balazos en el cuerpo, otro en la pierna derecha y uno de sus brazos colgando. Le preguntó si estaba herido, al tiempo que por la radio seguía reportando al comando el estado de situación. Cuando llegamos,
A primera línea se encuentra el teniente Esteves con otro oficial, el subteniente Pelufo. Y de allí con otros soldados del regimiento 8, nosotros estábamos alineados en forma de abanico, de izquierda a derecha, y cuando allí comienza, en ese momento, se ve unas figuras que aparecen de la parte derecha por la noche, y bueno, allí comienza el combate. Esteves recibe un disparo en el pómulo derecho que lo tira hacia atrás. Pese a la nueva herida, mira a Rodríguez y ve que sangra y que no tiene casco. Esteves le ordena que se ponga el casco de un soldado muerto. Lo vimos todos ensangrentados, pero con mucha energía, seguía combatiendo, seguía arreglando el fuego, gritando a mis compañeros para que siguiera combatiendo, y con la radio continuamente comunicado. Había muchísimo volumen de fuego, a mí me habían rozado algunas esquirlas y me caían unos hilitos de sangre, y fue en ese momento que él toma el casco de ese soldado que estaba muerto y me lo pone en la cabeza, y unos segundos después es cuando él recibe un tercer impacto en el pómulo derecho y cae a mi lado muerto. El entonces subteniente Roberto Pelufo también estuvo en la línea de fuego y también fue alcanzado por el fuego enemigo. Recuerdo que inmediatamente me brotó mucha sangre, tuve una hemorragia y pensaba que me moría porque indudablemente me habían herido. Un balazo me pega en el casco, perfora el casco y me roza el cráneo. Pese a la herida, Pelufo siguió tirando, pero ya no escuchaba las voces de mando de Esteves. Pido parte para el teniente Esteves y me dice: el teniente murió, me contestan de los pozos de al lado. Está muerto, me dicen. El subteniente Pelufo era el que seguía en la línea de mandos y ordenó el alto el fuego. Indudablemente el teniente Esteves fue un ejemplo de jefe. Como oficial fue un ejemplo de coraje, de entrega. Como tantas otras, la familia Esteves se enteró de su muerte viendo un noticiero de televisión. Pero eso no fue suficiente. Tomé conciencia de que él estaba muerto el día que fui a Malvinas y visité el cementerio. Fue como cerrar el círculo. Era como que me faltaba, ¿viste?, ver que estaba ahí, ¿viste?, que no lo podía esperar más. El 27 de marzo de 1982, antes de partir hacia las Malvinas, Roberto Néstor Esteves deja en Chubut una carta dirigida a su padre para ser entregada en caso de que él muriera. Querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muera en cumplimiento de la misión. Pero fíjate vos, qué misión, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que este hijo carente totalmente de méritos viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo, que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza, y muy importante, que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico,
argentino e hijo de sangre española, gracias por ser soldado, gracias a Dios por ser como soy, que es fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria, o muerte. Roberto. A fines de noviembre de 1981, el destino le juega una mala pasada al subteniente Oscar Augusto Silva, alias El Sapo. Para esos días, en el colegio militar se lleva a cabo la ceremonia de egreso de la promoción 112. Pero hay una silla vacía y un sable que no tiene dueño. Entre tanto júbilo, se instala una mala noticia. El subteniente Silva, El Sapo para sus entrañables compañeros, asistía al sepelio de su madre, muerta en un accidente automovilístico cuando venía de su San Juan natal para asistir al egreso de su único hijo varón. Por eso la silla vacía, por eso el sable sin dueño. Cuando mi madre fallece, qué sé yo, creo que se le viene el mundo abajo, ¿no? Hay algo que yo nunca olvido, que cuando mi madre fallece le pone una foto y le dice que para que siempre me lleves con vos. En la madrugada del 8 de junio de 1982, la primera sección de la Compañía A del Regimiento 4 de Infantería, a cargo del subteniente Oscar Augusto Silva, ocupa posiciones de defensa en las alturas del cerro Long Island, cuando son atacados por soldados británicos. El soldado Gregorio Alfredo, radiooperador y auxiliar de Silva, cae gravemente herido. El subteniente Silva lo asiste y se da cuenta que no hay nada que hacer. A Silva lo encuentran combatiendo, lo encuentran tirando, dentro de su posición lo encuentran tirando. Esa es como cumpliendo con su misión. En el mismo momento en que el soldado Gregorio Alfredo muere, mientras el subteniente Silva le sostiene la cabeza, un disparo impacta en el pecho. Por pedido expreso del subteniente Silva, sus hombres le dejan un FAL y una ametralladora. Las bengalas cada tanto herían la oscuridad de la noche. Recibe otro disparo en el hombro. Abre fuego y consume el cargador. Vuelve a cargar y dispara. Otra bala marca el final del subteniente Silva. El Sapo, aún de pie, alcanza a gritar: ¡Viva la patria, carajo! Murió dando el ejemplo. ¿Qué más quiere un soldado que eso? Nada más que eso. O sea, la gente que lo había visto me decía, y bueno, murió tirando. Yo creo que eso te indica realmente la vocación que él tenía. Él sirvió hasta el último momento sabiendo que se iba a morir. No le importaba, él quería servir a los demás, ayudar a los demás y salvar a los demás, hasta el último momento de su vida. Con las primeras luces del 8 de junio de 1982, un marino británico llama a su oficial. «Mire», le dice, mientras intenta arrancar el fusil FAL de la mano crispada del subteniente Silva, quien aún sostenía el dedo en el gatillo de su arma, ya sin balas. El oficial de la Royal Marines mira la escena y ordena: «Déjelo con ella. Es un soldado que murió combatiendo». E inmediatamente hizo la veña en señal de respeto. Él no soltó el arma. Murió, inclusive cuando fueron a reconocer los cuerpos, leí, me contaron que los militares argentinos, como en inglés, se sorprendieron al reconocerlo con la fuerza que él empuñaba su arma. Muerto y todo, no la soltaba.
Hay elecciones de vida. Y la del comodoro Rodolfo de la Colina es un ejemplo de ello. Con 42 años, siendo el jefe del Escuadrón Fénix, eligió ir a la guerra, pese a que por su edad podía haber delegado esa tarea. Para dibujar un poco la personalidad de él y la vocación que él tenía, pensemos que fue el oficial más antiguo que tiene la Fuerza Aérea que cayó en combate. Eso demuestra que a pesar de la antigüedad que él tenía y del grado que él ostentaba, puso su ejemplo y puso siempre su valor y nos demostró a nosotros que si él iba, lo teníamos que seguir, lo cual es muy importante. El 7 de junio, el comodoro de la Colina y parte de su escuadrón cumplen una misión en Dosler Jet, sin armamento alguno, para un relevamiento fotográfico sobre San Carlos. Debían confirmar si los ingleses habían construido una pista de aterrizaje para sus aviones Harrier. El brigadier Bianco, que comandaba la otra nave, recuerda la operación. Aproximándonos a las islas, en un momento determinado, mi copiloto, el teniente Casado, que estaba corroborando con un mapa visual dónde estábamos ubicados en ese momento sobre la isla, me dice: señor, estamos sobre San Carlos. Inmediatamente de finalizar esa frase me dice: señor, nos tiraron 2 misiles. Uno de los misiles había impactado en el avión que comandaba de la Colina. Yo tomo el micrófono y le informo al vicemoro de la Colina, que era mi guía, que iba adelante, le digo: señor, nos tiraron 2 misiles, volvamos. Y él empieza en ese momento el viraje de regreso hacia el continente, sin cambiar de altura, con 41.000 pies. Yo me mantengo formado y habrán pasado segundos cuando veo que detona toda la parte de atrás del avión, se hace un gran hongo de fuego, queda del avión, de los planos hacia adelante, toda la parte de atrás donde están los motores y la cola se desintegra. La suerte ya estaba echada. El destino del comodoro de la Colina y sus 4 tripulantes era irreversible. Él me dice: nos dieron, no hay nada que hacerle, no lo puedo comandar. Y más o menos conté 3 vueltas de tirabuzón. El avión caía en una especie de tirabuzón, porque uno sentado en el Lear básicamente es como medio un poco Fórmula 1, va medio acostado, entonces la ventanilla no me permitió que verlo más que 3 vueltas y ya no los vi más, La noticia de la muerte de la Colina en Malvinas pegó muy duro en su familia. Su hijo Leandro tenía en ese momento apenas 7 años. Hoy su recuerdo es un emotivo homenaje. Lo que yo dije en su momento cuando mamá nos transmitió la noticia, que esto me lo cuenta ella, pero yo realmente me acuerdo poco del tema, es que ¿quién nos va a hacer reír ahora? O sea, eso te demuestra un poco de cómo era el ánimo en casa con respecto a papá. Otro de los caídos en el reconocimiento a San Carlos fue el mayor Juan Falconier. Sus compañeros, al recoger sus efectos personales, encontraron una carta que Falconier dejó para sus hijos. En esta carta les dice: Añequi y Mononi. Su padre no los abandona, simplemente dio su vida por los demás, por ustedes y vuestros hijos, y los que hereden mi patria. Les va a faltar mi compañía y mis consejos,
pero les dejo la mejor compañía y el más sabio consejero, a Dios. Aférrense a Él, sientan que lo aman hasta que les estalle el pecho de alegría y amen limpiamente, que es la única forma de vivir la buena vida, y cada vez que luchen para no dejarse tentar, para no alejarse de Él, para no aflojar. Yo estaré junto a ustedes, codo a codo, aferrando al amor. Sean una familia, respetando y amando a mamá aunque le vean errores. Sean siempre solo uno, siempre unidos. Les dejo el apellido, Falconier, para que lo lleven con orgullo y dignifiquen, no con dinero ni bienes materiales, sino con cultura, con amor, con belleza de las almas limpias, siendo cada vez más hombre y menos animal, y por sobre todo, enfrentando a la vida con la verdad, asumiendo responsabilidades, aunque les cueste sufrir sinsabores o la vida misma. Les dejo muy poco en el orden material, un apellido, Falconier, y a Dios, ante quien todo lo demás no importa, papá. Oscar Ismael Poltronieri es un excombatiente de Malvinas. Cuando desembarcó en las islas era analfabeto y al finalizar la guerra recibió la más alta condecoración que puede recibir un conscripto. Claro, su muestra de valor y entrega no tuvo límites. El miedo tiene todo. Miedo tengo yo, tienen ustedes, y el miedo se siente. Pero cuando las papas queman y vos ven un compañero que está herido en una cosa, cambian las cosas. Las fuerzas británicas avanzaban sobre el monte Dos Hermanas. El conscripto Poltronieri le pide a un suboficial que se retire. Usted acaba de ser padre, deje este lugar. Entonces yo me quedé solo con la ametralladora, haciendo el repliegue, y el subteniente que yo tenía me decía, Oscar, vamos, dice que te van a matar. Me decía, Poltronieri, vamos que te van a matar, soldado. Y entonces yo agarré, le di una oportunidad, le dije. Le digo, ustedes tienen hijos, yo no tengo ninguno. Todos tenían la certeza de que Poltronieri había muerto. ¿Acaso, como los soldados ingleses, lo habían subestimado? Horas después, regresaba al campamento, herido y con su ametralladora al hombro. Y bueno, y me quedé en 3 oportunidades, me dieron por muerto, y en las 3 veces desaparecí en diferentes lugares. Estuve en el Cerro de Hermana, el Cerro de Tu Sister y Monte Londo, hasta que me junté con la Infantería Marina. En 2002, al conmemorarse los 20 años de la Guerra de Malvinas, el soldado Poltronieri fue homenajeado por su entrega y valor. Con 4 hijos y fanático de River, contó que había podido estudiar y se emocionó cuando recibió una nueva medalla, esta vez de manos de Elena Cordone, su maestra de primer grado. Yo nunca me iba a pensar que yo iba a hacer esto. Bueno, pero me tocó y bueno, ¿qué va a hacer? Fue una cosa para mi patria, no fue para otro país.
Sin duda, la vida para Julio Rubén Cao fue demasiado breve. Pero para su hija Julia María, a quien no alcanzó a conocer, la historia de su padre será inmensa. Tan inmensa como la entrega que hizo este maestro, que fue a la guerra de Malvinas como voluntario, para morir en un combate librado en Monte London. Para Delmira, su madre, Julio Cao amaba la escuela, los niños y la patria. Mi hijo, Julio Rubén Cao, era un muchacho muy bueno, amaba su escuela, sus alumnos, era un maestro, amaba lo social, le gustaba enseñar en las villas de emergencia cuando tenía 17 años, amaba todo lo que fuera a los niños, amaba su patria, la amaba, tenía valores, tenía principios. Julio extrañaba sus horas en la escuela y por eso desde las islas le mandó una carta a sus alumnos de tercero D. Delmira, una vez más, lee la emotiva carta de su hijo. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y le vamos a decir que nos lleve todos al país de los cuentos, que como ustedes saben queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Delmira se conmueve cuando habla de su hijo, uno de los héroes de Malvinas. Recuerda que Julio también le mandaba cartas a ella y a su mujer para darles valor. Mandó cartas a su esposa, cartas a mí, siempre diciéndome que no sufriéramos por él, que él iba a volver, que él estaba preparado para lo que estaba haciendo, que no nos afligiéramos, que no faltaba comida, simplemente que el hambre era demasiado grande y por eso se sentía más ansiedad. Nos tranquilizaba mucho desde allá, o sea, él nos daba valor a nosotros. Walter Neira fue un compañero inseparable de Julio Cao, tanto que aún hoy tiene frescos los juramentos que se habían hecho. Yo siempre estaba con él y todavía él siempre decíamos, nos vamos a morir juntos, le digo yo, porque siempre estamos juntos, le digo yo, no nos separábamos, había muy pocas veces que nos separábamos. Walter y Julio habían soñado con ser inseparables. El destino estaba a punto de destruir aquel sueño. Entonces Julio me mira, fue una mirada que la tengo hasta hoy presente porque para mí fue una mirada de despedida, una mirada como diciendo cumplí, no sé. Y se dio vuelta. El cielo cambió de color. Se había terminado el sueño de Cao. En un momento sin ruido ya demasiado cerca. Entonces agarro un giro y veo una bola roja y me tiro cuerpo a tierra, se me da por mirar y bueno, lamentablemente justo ese misil te da como se llama en el cuerpo de Julio. Una definición certera de lo que fue el soldado Cao
la da quien fuera su jefe, el entonces subteniente José Luis Dobroevic. El acto heroico del soldado Caos se resume tal vez en su coherencia de vida. Él como docente dejó un testimonio en su ejemplo de entrega total y de cumplimiento de sus deberes como persona. Tuvimos héroes, que tuvimos valientes soldados que fueron a defender un pedazo de territorio y murieron por una causa nacional. El viento incansable y penetrante, los sorpresivos relámpagos de la artillería y los inquietantes silencios fueron la última visión de muchos héroes de Malvinas. Tarde o temprano, el enemigo iba a llegar al monte Dos Hermanas para sellar la suerte de muchos combatientes, entre ellas la de un catamarqueño, el sargento Mario Antonio Cisnero, el perro a secas para sus camaradas. Un soldado fuera de serie. Yo entiendo de que, bueno, era una persona muy leal, una persona, digamos, aguerrido, guerrero, ¿cierto? Un protector, ¿no? Entonces, el sargento Cisnero siempre tuvo la característica, al menos como con mi persona, él ha sido un protector mío. Egresado de la escuela de suboficiales Sargento Cabral, Cisneros se había preparado para la guerra. Duro, simpático, extremadamente exigente y profundamente católico. Pidió a sus superiores que lo enviaran a las Malvinas. Ese era su mayor sueño. Acordamos entre los dos, y esto fue un secreto que mantuvimos hasta el día de su muerte, o posterior a su muerte, que yo no debía decirle al resto de la familia dónde estaba Mario, simplemente que estaba haciendo un curso. Él no quería preocupar a papá y a mis hermanos. Héctor, el hermano del perro, recuerda de qué hablaron horas antes de partir hacia las Islas Malvinas. A mí me toca el día 24 de mayo de 1982 llevarlo esa madrugada, una madrugada lluviosa, recuerdo que era, y lo llevé hasta la puerta de la escuela de infantería. Y recuerdo que fuimos hablando en el camino sobre lo que es la guerra. Y él, cuando se bajó de mi auto, en la puerta de la escuela, nos dimos un abrazo y me dijo textualmente: hermano, el pueblo argentino
la nación argentina ha invertido mucho dinero para que yo me capacite. O ganamos esta batalla o me quedaré para siempre en ese pedazo de patria que nos corresponden por historia y por derecho. El 9 de junio el viento malvinense soplaba más frío que nunca. Cisneros sostenía la ametralladora MAG y apoyaba su espalda con la de su compañero Vizoso. La emboscada preparada por la compañía de comando 602 en el monte Dos Hermanas estaba lista. Los ingleses aparecieron repentinamente. El perro abrió fuego, pero un cohete LOT de 66 milímetros dio de lleno en su pecho. Por la mañana, la noticia enmudeció a todo el campamento. Había caído el perro. Había caído el perro. Perdimos un gran patriota, un gran amigo, un ejemplo. Los bravos pilotos argentinos dieron muestras al mundo de su heroísmo y alta capacitación profesional. Cumplieron misiones claves, como el ataque al portaaviones Invencible, comandado por el primer teniente José Daniel Vázquez, a bordo de un A4C Skyhawk. José Daniel Vázquez, mendocino, se había enamorado de su profesión, lo que lo convirtió en uno de los pilotos más capacitados. Realmente el hecho de partir al sur, donde él tenía que ir, que fue Puerto San Julián, lo hace con mucho amor, a pesar de haber tenido un hijo chiquititito, y sin embargo él sabe que tiene que ir, lo hace con mucho amor, con mucha entereza y sabiendo que realmente tiene que defender algo que realmente es nuestro. Vázquez tenía conciencia de la importancia de su misión y también de sus riesgos. El día anterior, él llamó por teléfono para saludarme, diciéndome que rezara mucho porque al otro día tenía algo muy importante para hacer. El 30 de mayo de 1982, varios aviones despegaron de Río Gallegos. La orden era descargar sobre el portaaviones inglés Invencible bombas de 250 kilos. Ernesto Ureta, amigo y compañero en esta difícil misión, cuenta cómo fue la operación y cómo derribaron el avión de Vázquez en el Atlántico Sur. En ese momento, ya viendo el portaaviones, ese buque tan grande, mirándolo a Vázquez para no llegar a chocarme cuando pasáramos sobre el portaaviones, es que ahí pude ver que un pedazo de plano, un pedazo de lata grande del lado izquierdo se desprende, se vuela. Instantáneamente también la cola del avión de Vázquez se desprende y el avión de Vázquez comienza en un viraje hacia la izquierda hasta ver simplemente la panza de su avión y ya se queda atrás mío y lo pierdo de vista. Vázquez no sería la única baja en esta arriesgada operación aérea. A todo esto venía el alférez Isaac a mi derecha, que él, además de haber visto el derribo del capitán Vázquez, se vio perturbado en el lanzamiento de sus armas por la explosión del avión de Castillo. A Castillo lo derriban a unos 400 o 500 metros ya del portaaviones. La amistad de Vázquez y Ureta era tan fuerte, tan profunda, que habían hecho un pacto de sangre. Y lo hicieron unos meses antes de ir a la guerra, cuando nació el tercer hijo de Vázquez.
habíamos quedado con Vázquez que, bueno, que si alguno de los dos era derribado, teníamos que, nos comprometimos a hablar a nuestras familias de lo que había pasado. Entonces, bueno, me tocó hablar con Liliana para comentarle la situación muy difícil aún hoy. Pero bueno, así lo tuve que hacer, dado que nos comprometimos a eso. Y luego de eso, bueno, de la parte muy difícil de darle esa noticia a Liliana, es que pasamos a participar con el resto de los integrantes del escuadrón de la situación, la experiencia que habíamos vivido y los resultados, y en cierta forma también rendir honores a Vázquez y a Castillo. Muchos no regresaron, otros corrieron mejor suerte, pero apretando en su pecho un dolor que no tendría consuelo. Y que está acá también de naranja, soy yo, que me estoy abrazando a otro piloto del escuadrón M5. La situación de estrés que yo estoy ahí padeciendo en el momento de ese abrazo con otro oficial, me lleva a vivir cada vez que veo esa foto, ese momento que estuvimos pasando, y como decía, la situación de tener que hablar con la familia, la situación de contar a los otros oficiales del escuadrón lo que habíamos tenido que pasar. Estas son apenas 8 historias en las que se representa el heroísmo, solidaridad y valentía que desplegaron los soldados argentinos en el conflicto con Gran Bretaña en el Atlántico Sur. En estas 8 historias está representado el patriotismo de los 649 caídos en las Islas Malvinas y de los miles de argentinos que no dudaron en poner en juego sus vidas en nombre de la nación que supimos conseguir. En nombre de todos ellos, Canal 9 les rinde su homenaje.